como avisamos, al principio vamos a hablar de un suceso bastante curioso que tiene que ver con una mujer, bueno, realmente una joven, apenas ni siquiera adolescente, que por vicisitudes de la época llevó una vida con muy corta edad, realmente azarosa e impropia de una mujer de la época. Recordemos de qué época estamos hablando. Siglo XVIII, 1739. Y esa historia se la debemos a uno de los grandes investigadores, uno de los grandes historiadores intelectuales de Cantabria, José Luis Casado Soto, trágicamente fallecido hace pocos años, sí. Hace 4 años, creo que en el 2016, sí. Falleció en un accidente de tráfico. Es una figura que conviene comentar, conviene homenajear y recuperar de vez en cuando. Aquí habitualmente lo hacemos siempre con García Preciado y otros estudiosos. Jesús todavía está vivo, tenemos esa suerte. Desgraciadamente Casado Soto falleció en un accidente, cuando menos lo esperábamos. Pues sí. Y hay que reivindicarle, o sea, publicó pero muchísimos libros, sobre todo muchos de ellos del tema marítimo. Fue director del Museo Marítimo del Cantábrico. Director y fundador del Museo Marítimo del Cantábrico. Y es una persona que, bueno, se le echa en falta porque aportaba muchísimo. La verdad, su currículum es, por supuesto, extensísimo. Él era licenciado en Bellas Artes, pero dirigió su carrera después de trabajar. Fue secretario del Instituto de Bellas Artes de Bilbao, muchos años. Y ya en 1178 ya pasó a ser miembro de la Real Academia de la Historia. Ya empezaba a hacer trabajos importantes en ese sentido. Fue miembro del Centro de Estudios Montañeses y director. Fue miembro también del Instituto de Etnografía y Folclore. La verdad es que hay que decir que él también, pese a formar parte de todos estos de estas historias que has comentado, él siempre tuvo una independencia que eso hacía gala. Hacía gala porque además estaba un poco al margen del mundo académico de la universidad. Él investigaba por su cuenta. Fue director de las publicaciones del Instituto de Marítimo, de Estudios Marítimos, y director de la publicación Juan de la Cosa, de donde hemos sacado esta información. Sí, que son, me parece, pueden ser 7 tomos, ¿no? O sí, por ahí los tengo en casa. Era una publicación excelente. Y además también fue miembro del Instituto de Historia y Cultura Naval del centro del Cuartel General de la Armada. Es decir, una persona que, como dices tú, en el ámbito de la historia naval realizó aportaciones enormes, y ya no solo su talla intelectual, sino que también su talla humana, que tú le conociste. Yo le conocí en persona, hablé con él varias veces, y además siempre hay anécdotas cuando hablabas con este hombre, ¿no? Voy a contar una porque, bueno, los que ya me conocéis del mundo de la música folk, de la música tradicional, de aquella época, aquellos gloriosos años 90... me acuerdo que sacamos Altabardales, el disco de Amayuelas, que fue nuestro segundo disco, y en la portada del disco pues viene una escena marítima con una chalupa de estas de vapor, con unos marineros y tal, y yo le regalé el disco, y el tío vio la foto y dice: esto es en tal sitio, la foto es de tal año, esto tal, el tipo de embarcación es esto, no sé qué, y digo, joder, macho, se lo sabía al dedillo, debía de conocer absolutamente todas las fotografías marítimas del mundo mundial. Y yo, claro, impresionado, ¿no? Digo, mira, pues eso fue una anécdota, eso fue el día que le conocí. El día que le conociste. El día que le conocí, le conocí así. Ya te dijo, te dejó esa tarjeta lo de dejó claro, digamos. Pues, como digo, sus publicaciones son innumerables, y por supuesto una persona que se documentaba, investigaba en los archivos, en legajos. Y una de esas investigaciones llegó con un documento que se halla en el archivo del Museo Marítimo de Cantabria. Por cierto, mandamos un beso muy fuerte a Amparo y a Lucía, del Museo Marítimo. Pues un documento en que es una declaración que se toma una mujer detenida porque al pasar por Castro Ideales se la detiene vestida de hombre y con documentos de hombre, de manera que el corregidor de las 4 villas de la costa envía a un regidor, a una persona, a que le interrogue. Y a raíz de este documento, pues José Luis Casado Soto pues un poco desarrolla un poco lo que fue su vida. Estamos hablando de una chiquilla de 11 años que en 1739 se llamaba Ignacia Josefa de Ornoas y López,
era natural de Castrudiales, era huérfana de padre y en ese año, en 1739, es desterrada por la justicia de su villa natal, algo que es realmente sorprendente. Que una niña realmente de 11 años sea desterrada por la justicia de su propio pueblo, el propio José Luis no dice que se desconocen los motivos, él intuye alguna falta de honor, lo cual también no deja de ser sorprendente para una niña de 11 años. No es lo mismo los 11 años en ese siglo que los 11 años ahora. O sea, es posible. Curioso. Y falta de honor, eso puede requerir matizaciones y puede ser una manera de encubrir otras historias. Que hemos comentado. Hemos comentado la posibilidad de que fuera considerada quizá bruja o algo de ese tipo, sí. Podría ser también. O, sinceramente, una mujer joven que tenía las ideas muy claras y que no aceptaba las normas establecidas por la sociedad. Y eso puede ser, es muy probable que sea algo similar porque su vida a partir de entonces, pues parece que iba a ir por esos derroteros de rebelarse contra las estructuras sociales, morales de la época. Porque esta mujer, desterrada de Castrudiales, dirigió sus pasos hacia Bilbao. Hay que tener en cuenta que en aquel momento Castrudiales compartía formaba parte de las 4 vías de la costa junto a Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera. Pero ya en aquella época había una cierta intención de Castrudiales de sumarse al señorío de Vizcaya. De hecho, llegó a formar parte durante varios años de derecho, no de hecho, sino de derecho, del señorío de Vizcaya. ¿Qué significa eso? Que aunque de derecho formaba parte del señorío de Vizcaya, de hecho sus representantes no entraban o no participaban en las juntas generales del señorío de Vizcaya, de manera que estaban un poco ahí en una tierra de nadie. Pues esta chica, posiblemente porque es que además luego en aquella época las 4 vías de la costa estaban en un momento de crisis económica importante. El gran núcleo del comercio marítimo con las Américas estaba monopolizado por Sevilla, por los puertos del sur. El comercio con Europa está también casi monopolizado por el puerto de Bilbao, porque tiene su propio consulado. Las 4 vías de Santander dependían del consulado de Burgos, aparte de los beneficios fiscales que tenía el propio señorío de Vizcaya, de manera que las 4 vías de la costa están en cierta decadencia. Eso también propiciaba ese intento de Castrudiales de sumarse a la señoría de Vizcaya. De manera que era Bilbao un poco el núcleo. Sí, bueno, y en distancia igual la pillaba hasta más cerca que ir a Santander. Hay que decir que estas potencias de portuarias destacaron mucho por el tema de los balleneros. Eran grandes balleneros que, bueno, han pasado a la historia, los balleneros vascos, pero es que los balleneros cántabros no se quedaban atrás y no tenían absolutamente nada que envidiar. Y hemos hablado de ellos aquí, en algún programa, que vayan nuestros oyentes a algún programa. Sí, bueno, recordemos un pequeño dato. Los balleneros cántabros y los vascos eran los únicos que entendían el canto de las sirenas. Es cierto. Ahí lo dejo. Es cierto. Pues bien, esta muchacha llega a Bilbao y ahí se compra rompa de hombre y sienta plaza de grumete en la Armada Real bajo el nombre de José Carlos de Mendoza. Curiosamente es enviada a Santander, donde la embarcan en un navío de 66 cañones, el San Carlos, construido además en el astillero de Guarnizo. Debía ser grande, ¿eh? 66 cañones, astillero de Guarnizo. Lo que no es porque no era el segundo San Carlos. El primer San Carlos parece que se fue perdido de forma más bien deshonrosa, sin disparar un tiro. Este segundo no. Este segundo estuvo dentro de la escuadra de Blas de Lezo, en Cartagena. Mira tú. O sea, tuvo su historia este San Carlos. Pues bien, con el San Carlos parte hacia Cádiz en compañía de otros navíos como el Real Felipe, el Santa Ana, el Santa Teresa y el Príncipe. Está un año en Cádiz y realizando servicios de transporte militar, y es incorporada a otro barco, el Real Felipe, con un destino, o con el puesto de grumete mayor. Ya ascendido.
Bueno, pues con este barco, el Real Felipe, zarpa nuestra jovencita ya de 13 años, de grumete. Vestida como un chico. Tendría que cortarse el pelo o esconderlo, me imagino. Cortaría el pelo, seguramente. Y va como con el Felipe, con otra escuadra de 12 barcos, al puerto de Tolón, en Francia, donde está casi 2 años esperando porque hay un bloqueo de los ingleses a la escuadra española. Durante esa estancia en Tolón, descubre Ignacia, con sorpresa, que no era la única mujer entre aquel tropel de hombres. Toma ya. Porque sí, porque con ocasión de dormir, porque claro, compartían esos cáteres en los que dormían, con ocasión de compartir lecho con su compañero Pedro Verdejo, que era gaviero mayor, descubrió que era también una mujer. Lógicamente mucha complicidad entre ambas, y enseguida pudo enterarse que este Pedro se llamaba en realidad Teresa del Río, que era natural de Orduña y que llevaba ya 6 años al servicio del rey en el mar. La flota española en Tolón recibe la ayuda de la escuadra francesa y parte en dirección a intentar romper ese bloqueo, pero es atacada por la escuadra británica en 1744, el día 22 de febrero. Los ingleses contaban con 32 navíos de línea, 4 más que la escuadra hispano-francesa. Pero no solo eso, sino que la desproporción era mayor, porque mientras los aliados franceses y españoles contaban solo con 2 navíos de 3 puentes, los ingleses contaban con 13. Es decir, disponían de una superioridad de 474 cañones más. Se entabla una batalla. En esta batalla es herida 2 veces Ignacia Josefa, 2 veces, una de un disparo en un muslo y otra con una espada, y es hecha prisionera por los ingleses junto con otras más marineros, aunque luego fueron rescatados por los franceses. De vuelta a Cartagena, al curar las heridas, descubren su identidad, por lo que fue licenciada. No obstante, y aquí muy curioso, le respetan su deseo de seguir figurando con el nombre masculino en los papeles, lo que es realmente sorprendente para la época. Junto con su compañera, Teresa del Río, ambas haciéndose pasar por chicos, van a Barcelona, donde embarcan en un mercante que las lleva hasta Gijón y se enrolan, flipad, en un barco dedicado al contrabando de armas con destino a Escocia. Casi nada. No consiguen su objetivo, ya que son apresados por barcos ingleses otra vez, después de 3 días de combate. Démonos cuenta de qué estamos hablando. Una chavalita de 13 años, a 14, 15 quizás tenga ya, ha participado ya en 2 combates, herida en un muslo, herida en otra parte, es capturada por los ingleses, rescatada, se embarca en un barco de traficantes de contrabando de armas, entabla otra vez combate y es capturada de nuevo. En este caso, sufre 2 meses de encarcelamiento en un castillo inglés, aunque son canjeadas por otros prisioneros ingleses en tierra española y devueltas a San Sebastián. Y de ahí deciden volver a enrolarse en la Armada Real, por lo que se dirigen hacia el Ferrol. Y es aquí, a la hora de pasar por Castruciales, donde alguien quizá la reconoce, y es donde se da la voz del arma.
El 3 de enero de 1746 se ordena poner a esta persona en la cárcel y se encarga, como os he comentado antes, hacer el interrogatorio pertinente de por qué esta mujer lleva documentos con nombre de varón y a dónde se dirige y qué es lo que hace. ¿Cuál es el problema de esta historia? Que no tenemos un final. No tenemos un final. Se acaba ahí. El documento acaba únicamente con el interrogatorio sin que lleguemos a saber qué fue de ella.